Hola a todos, mi nombre es Jesús y hoy voy a compartir con ustedes un texto de Kafka. Es un cuento que se llama Preocupaciones de un padre de familia. Comienza así. Algunos dicen que la palabra odradek precede del esloveno y sobre esta base tratan de establecer su etimología. Otros, en cambio, creen que es de origen alemán, con alguna influencia del esloveno. Pero la incertidumbre de ambos supuestos despierta la sospecha de que ninguno de los dos sea correcto, sobre todo porque no ayudan a determinar el sentido de esa palabra. Como es lógico, nadie se preocuparía por semejante investigación si no fuera porque existe realmente un ser llamado Odradek. A primera vista tiene el aspecto de un carrete de hilo en forma de estrella plana. Parece cubierto de hilo, pero más bien se trata de pedazos de hilo, de tipos y colores más diversos, anudados y apelmazados entre sí. Pero no es únicamente un carrete de hilo, pues en su centro emerge un pequeño palito, al que está fijado otro en ángulo recto. Con ayuda de este último por un lado y con una especie de prolongación que tiene uno de los radios por el otro, el conjunto puede sostenerse como sobre dos patas. Uno siente la tentación de creer que esta criatura estuvo, tiempo atrás, una figura más razonable y que ahora está rota. Pero este no parece ser el caso. Al menos, no encuentro ningún indicio de ello. En ninguna parte se ven huellas de añadidos o de puntas de roturas que pudieran darnos la pista de este sentido. Aunque el conjunto es absurdo, parece completo en sí, y no es posible darle más detalles porque Odradek es muy movedizo y no se deja atrapar. Habita alternativamente bajo la techumbre, en escalera, en los pasillos y en el zaguán. A veces no se deja ver durante varios meses, como si se hubiese ido a otra casa, pero siempre vuelve a la nuestra. A veces, cuando uno sale por la puerta y lo descubre, arrimado a la baranda, de pie en la escalera, entran ganas de hablar con él. No se le hacen preguntas difíciles, desde luego, porque como es tan pequeño, uno lo trata como si fuera un niño. ¿Cómo te llamas?, le pregunto. Odradek, me contesta. ¿Y dónde vives? Domicilio indeterminado, dice y se ríe. Es una risa como la que podría producirse si no se tuviesen pulmones. Suena como el crujido de hojas secas, y con ella suele concluir la conversación. A veces ni siquiera contesta y permanece tan callado como la madera de la que está hecho. En vano me pregunto, ¿qué será de él? ¿Acaso puede morir? Todo lo que muere debe haber tenido alguna razón de ser, alguna clase de actividad que lo ha desgastado. Y este no es el caso de Odradek. ¿Acaso rodará algún día la escalera, arrastrando unos hilos ante los pies de mis hijos y los hijos de mis hijos? No parece que haga mal a nadie, pero casi me resulta dolorosa la idea de que me pueda sobrevivir. Bueno, de este cuento quiero comentar varias cosas. Lo primero es la estructura, que comienza hablando sobre la etimología de la palabra, que es dudosa y confusa. Sigue con una descripción visual del objeto ser, que uno no termina de saber si es un personaje, si es un objeto, y esa configuración visual que es muy extraña, muy rara, y que al mismo tiempo es bastante simple, ¿no? Y que es hasta difícil de imaginar por lo simple que es. Y luego, esa rareza que en un principio es etimológica, luego es visual, termina siendo una perturbación que molesta o que incomoda al narrador, ¿no? Y bueno, es un cuento que ha sido analizado desde muchísimas perspectivas, ha sido pensado desde la teoría literaria, desde la filosofía, en fin, muchas lecturas. Pero lo que me interesó aquí particularmente es que la configuración de ese objeto, que parece ser como una especie de residuo o de basura o de desperdicio de algo que fue abandonado, me recordó un poco a una lectura que hice sobre la memoria, que es de una escritora, de una investigadora que se llama Aleida Assmann, que habla de cómo la memoria está presente en el arte contemporáneo, en la performance, a partir de objetos de este tipo, que son objetos que fueron abandonados, objetos que terminaron siendo basura, porque no entraban en el archivo, en estas configuraciones que enfocan o que se preocupan por archivar la memoria, y que quedaron por fuera de ese archivo y que son residuos, y que con ese sentido de residual
ahora los artistas plásticos contemporáneos los retoman y los resignifican, ¿no? Y que es equiparable a los residuos tóxicos porque no se pueden terminar de deshacer de ellos, ¿no? Eso me pareció muy interesante para traerlo a colación, y es una de las muchas lecturas que se le ha hecho realmente al cuento, que es la preocupación con las cosas, con los objetos en relación a la memoria. Y por otro lado, también quise leerlo aquí porque ese objeto o ese ser o Dradec recuerda a todos estos personajes de la literatura venezolana, como todos los personajes de los cuentos de Ana Teresa, perdón, de Teresa de la Parra, como la señorita Grano de Polvo, que uno no sabe, es una cosa impalpable, o aquel del reloj, el ermitaño del reloj, o el genio del pesacartas también, que todos son personajes raros, que incomodan, que a veces no se pueden ver, que no se pueden tocar, como la señorita Grano de Polvo. Y también nos recuerda un poco a los cuentos de Julio Garmendi, La tienda de muñecos, y también nos recuerda mucho a los objetos de Armando Reverón, que son objetos que son raros, ¿no? Entonces, pensando en que todos nosotros somos lectores de literatura venezolana, pues bueno, quise hacer esas asociaciones e invitarlos a leer el cuento. Entonces, bueno, espero les guste y nos vemos en una próxima cátedra. Hola, hoy les voy a hablar de otro fragmento de los diarios de Virginia Woolf. Este corresponde al año, creo que es 1929, y es del 23 de junio. Ella inicialmente quiso llamar la novela Las mariposas nocturnas, pero luego ya se quedó como Las olas. Ahora comienzo a ver las mariposas nocturnas con excesiva claridad, o por lo menos fuera, de modo que me inquieta. Me parece que comenzaré de la siguiente manera: el alba, conchas en una playa, no sé, voces del gallo y del ruiseñor. Luego, todos los niños alrededor de una mesa alargada, lecciones, el principio. Bueno, habrá todo género de personajes, y la persona que está en la mesa puede convocar a cualquiera de ellos en cualquier momento, y creado por esta persona, el ambiente contar una historia, por ejemplo, referente a perros o a enfermeras o alguna aventura infantil. Todo muy al estilo de las 1001 noches. Y así sucesivamente. Esto será la infancia, pero no mi infancia. Y barcas en el lago, la percepción de los niños, irrealidad, las cosas con extrañas proporciones. Luego es preciso elegir otra persona o figura. El mundo irreal debe rodear todo lo anterior, o las fantasmas. La mariposa debe entrar, la hermosa mariposa sola. Cabe la posibilidad de que las olas se oigan constantemente, o los sonidos del huerto de la granja, sonidos extraños e irrelevantes. Ella puede tener un libro en el que leer y otro en el que escribir viejas cartas. Luz de primera hora de la mañana, aunque no hace falta insistir en ello, ya que debe haber una gran libertad con respecto a la realidad, pero todo debe tener relevancia. Bueno, todo esto es desde luego la vida real, y la nada solo surge de la ausencia de esto. En la última media hora he demostrado lo anterior de manera totalmente fehaciente. Todo se torna verde y vivificado en mí cuando comienzo a pensar en las mariposas nocturnas. Y también, me parece, puedo penetrar mucho mejor en los demás. Bueno, sabemos que esta es una de las novelas más complejas que enfrentó Virginia Woolf, y me gusta cómo ella va dentro del diario
estructurando el modo en el que va a desarrollar la obra, precisa ese comienzo, esa manera de construir el relato al estilo de Las Mil y una Noche, y el hecho de que va a ser sobre la infancia, pero no sobre su infancia. Entonces, cómo mostrar las realidades de esa percepción infantil, las cosas con extrañas proporciones, y la presencia de esta mariposa que ella luego va a cuestionarse, porque si está hablando de la mañana, pues obviamente la mariposa no puede ser nocturna. Entonces, bueno, ya luego, como sabemos, el título que va a permanecer es el de las olas. Hola, hola, yo soy Daniela Campos y esta vez voy a compartir con ustedes una novela que leí recién llegada a Brasil, que se llama Un defecto de color, sería más o menos la traducción, de Ana María Gonçalves, que fue editado en el 2006, y ella es una autora afro-brasileira. Entonces, esta novela es sumamente interesante porque cuenta la historia de un personaje femenino que cuenta su proceso en ese tránsito de África al Brasil y cómo eso transformó evidentemente su vida, porque todo se desenvuelve en el contexto de la esclavitud. Y bueno, una de las cosas que más me marcó de este libro, realmente fue un choque muy intenso, fue la descripción en el barco Negreiro, porque son descripciones sumamente sensoriales. No sé, en mi caso yo sentí asco, sentí ganas de vomitar, porque las descripciones son tan minuciosas de los colores, de las sensaciones, que bueno, es sumamente increíble cómo esta escritora logró crear ese efecto. Y bueno, claro, el contexto tiene esas marcas traumáticas, ¿no? Y bueno, todos los relatos que se van costurando en el desenvolvimiento de esta novela van a ser muy trascendentales para esta personaje. Y una de las cosas fundamentales es que en la historia ella comienza siendo una niña, que fue cuando llegó a Brasil, y bueno, termina cuando ella es bastante mayor. Entonces la novela va a ir contando todas esas vivencias que ella experimentó y todos esos deslocamientos que ella hace, porque es desde África a Brasil y luego de Brasil a África. Y cómo ella vive la esclavitud desde dentro como esclava y desde afuera, porque hay una transformación bastante importante en el personaje. Y les voy a leer solamente un fragmento del inicio del primer capítulo, que dice así: yo nací en Sabalo, reino de Dahomey, África, en el año de 1810, por lo tanto tenía 6 años, casi 7, cuando esta historia comenzó. Lo que me aconteció antes no tiene importancia, pues la vida entonces era paralela al destino. Mi nombre es Kenindé, porque soy una Ibeji. Ibeji, así son llamados los gemelos entre los pueblos yorubás. Y nací de última. Mi hermana nació primero y por eso se llamaba Taigo. Antes había nacido mi hermano Kokumo, y el nombre de él significaba no morirás más, los dioses te asegurarán. Okokumo era una Abiku. Abiku son los niños nacidos para morir, como mi mamá. El nombre de ella era Durorilke. Era lo mismo que quédate aquí, tú serás mi madre. Y bueno, esto es sumamente fundamental entenderlo, porque el nombre de cada uno de estos personajes va a ser una marca distintiva en su devenir. Y es muy interesante cómo ese nombre se va a transformar después
porque una vez que ellos recién se bajan del barco Negreiro, ellos son bautizados y ahí cambian su nombre. Y el nombre es, digamos, un tema fundamental en esta historia porque es una marca de resistencia por un lado y de transformación por el otro. Bueno, es una novela que a mí realmente me encantó, me hizo sentir mucho y bueno, los invito a que también la lean y experimenten esta novela. Hola, yo soy Cristina Gutiérrez y hoy les voy a compartir un fragmento de una novela que se llama 40 días de una escritora brasileña llamada María Valeria Resende. El texto no ha sido traducido al español porque es relativamente reciente, entonces yo traduje un fragmentico para compartir con ustedes. La novela se llama 40 días porque fue el tiempo que la protagonista tuvo vagando en una ciudad que no era la de ella, buscando al hijo desaparecido de una amiga. ¿Cómo llegó ella a esa ciudad que se llama Río Grande del Sur? Y ella es de otra ciudad que se llama João Pessoa, que queda en el nordeste de Brasil, y Río Grande del Sur queda bien al sur de Brasil. Llegó porque su hija pretendía tener hijos y le dijo que, bueno, que se fuera a vivir con ella para que la ayudara a criar a su hijo, que ni siquiera había fecundado porque ella estaba planificando tener hijos. Entonces le dijo: mamá, bueno, vente conmigo para que me ayudes a cuidarlo. Entonces cuando la hija le dijo que se fuera con ella entendió que, claro, 3 meses pasar con la hija ayudándola con el bebé y luego se devolvía a su ciudad y se devolvía a su vida. Entonces dice así: están en plena conversación, la hija se llama Noriña, y le dice, y ella piensa, no era así. Para Noriña, ¿cómo era que alguien había de quedar embarazada sin la garantía de condiciones para cuidar al hijo y mantener la carrera que costó tantos años de esfuerzo y planificación? Imagina que alguien se pone a tener hijos sin planificar, cosa de gente ignorante. No se ofenda, mami, no estoy hablando de usted. En aquel tiempo era todo diferente. Las mujeres ni siquiera necesitaban tener una profesión para valer. Pero hoy no puede ser así, ¿cierto? Resumiendo, lo correcto para ella era que yo, al final, ya había llegado al fin de mis días, al fin de mi vida propia, y ahora lo único que me restaba era reducirme a ser abuela. Yo, de una vez, dije que no. Bueno, ella terminó aceptando un poco por presión de todo el mundo y, comienza a no tener ningún rumbo en Porto Alegre, en Río Grande del Sur, y decide buscar al hijo perdido de una amiga que tenía en João Pessoa. Y bueno, ahí comienza la travesía de ella vagando por la ciudad y explorando un poco esa cultura que es tan diferente entre el nordeste de Brasil y el sur de Brasil. Y bueno, va muy buena, me va gustando mucho y espero cuando la termine compartirles mis impresiones finales. Chao. Me gusta la naturaleza. Ayer al salir al patio, en un rincón, me pareció ver algo. Casi estoy seguro de haber visto algo. He colocado la cámara y ya estoy preparado para ver qué ha sido. Estoy excitado, no puedo esperar. Avanzo expectante la línea de tiempo. ¿Qué habrá? ¿Qué encontraré? Ahí está, tímida, hermosa, sublime.
Puedo sentir su larga barriga sobre la piedra caliente. El sol avanza. La observo en su intimidad. Me maravillan sus dudas, sus diatribas, su belleza salvaje. Y siento cómo pacientemente absorbe el calor del otoño que se llevará al invierno de su cueva. A estas alturas ya la amo. Pero amigos, que sepamos que la naturaleza, de alguna manera, aunque no lo creamos, también nos observa.